Seguimos en Infobae TV analizando algunos tramos del discurso de la Presidenta de la Nación ayer en Casa Rosada. Estamos en comunicación ahora con el economista Rodolfo Santangelo de MS Consultores. Rodolfo, buen día. Seferino Reato y Silvia Mercado aquí desde el piso de Infobae TV. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo les va? Bueno, bien a nosotros, y quisiéramos conocer su opinión con respecto a un tema puntual del cual habló la Presidenta y que realmente entre los distintos tramos preocupantes hay uno en particular que llamó la atención, y es esta idea de que habría maniobras ilegales de algunos bancos argentinos en esta operatoria del contado con liqui. Dijo la Presidenta, ¿esto es así? ¿Hubo maniobras ilegales? ¿Este es un mercado ilegal? No sé si hubo maniobras ilegales, pero el mercado de contado con liquidación, que es un mercado de títulos públicos, es un mercado legal. O sea, cualquier ciudadano, obviamente con dinero bien habido, está capacitado legalmente para comprar o vender títulos públicos en pesos o en dólares. Y yo le voy a aclarar que en el mercado de contado con liqui, o sea, de bonos, por cada persona que compra un bono tiene que haber uno que no venda. Así que es increíble andar investigando quién compra bonos y simultáneamente hay gente que lo venda. Y seguramente los bancos que están en el medio están justamente en el medio, intermediando entre quien compra y quien vende. Si el precio sube del contado con liqui, o sea, del dólar financiero legal, no del paralelo, que es otra cosa a la cual no me refiero, será probablemente porque hay más compradores que vendedores, pero al final del día tiene que haber un comprador y un vendedor, así que no es una maniobra ilegal. Ahora, ¿cuál es su opinión de este ataque de la Presidenta a estos bancos? Porque antes se llevaban bien el gobierno con los bancos y de hecho una política económica orientada hacia el consumo masivo hizo que muchos bancos ganaran mucho dinero. Pero ¿qué es lo que pasa últimamente entre la Presidenta y estos bancos? Imagino que es encontrar chivos expiatorios o culpables o excusas del fracaso de la política económica entendida en los últimos meses como la suba del dólar paralelo, contado con liqui, financiero, como lo queramos llamar, no quiero caer en esa semántica, y de la tasa de inflación que viene en simultáneo. El diagnóstico de que lo que nos pasa no es responsabilidad de la política económica no es un diagnóstico acertado, y yo diría que no pasa en ninguna parte del mundo, salvo cuando ocurren circunstancias externas que hoy están pasando pero que son secundarias, como la caída del precio internacional de la soja o la desvalorización del real, que ahí es cierto que está ocurriendo, pero los problemas argentinos son anteriores a eso. Por lo general, en el éxito y en el fracaso, la responsabilidad la tiene la política económica. Lo que no podemos hacer es que cuando no va bien es mérito nuestro y cuando no va mal es culpa de otros. Ahora, Rodolfo, ¿y entonces ahora qué puede pasar? ¿Qué se le ocurre que puede llegar a hacer el gobierno para evitar estas operaciones en el contado con liqui, digamos? ¿Podrá intervenir? Exitosamente seguramente no va a lograr nada, porque el corazón del problema es el déficit fiscal y la política monetaria y la emisión de pesos y la falta de confianza. Ahora podrá intervenir y seguramente va a ser peor el remedio que la enfermedad. O sea, una intervención en el mercado de contado con liquidación, que le repito es legal y está autorizado por el propio gobierno, y le recuerdo que el año pasado el secretario Moreno lo quería controlar y cuando cambió el ministro de Economía se lo volvió a autorizar. En realidad autorizar una cosa que es legal, así que eso es parte de la Argentina, ¿no? Se volvió a autorizar. Si se prohíbe eso, el mercado ilegal va a surgir con más fuerza, así que es una muy mala, o sería una muy mala decisión de actuar sobre las consecuencias de los problemas. Ahora, como el gobierno está decidido a no actuar sobre las causas y ha frenado cualquier política de reducción de subsidios y de control del gasto público y de emisión monetaria, la consecuencia final de inflación y eventual devaluación y continuidad de la recesión van a ser inexorables. Ahora, la Presidenta también hizo una fuerte defensa de su aparente decisión de no devaluar y dijo que el objetivo en el corto plazo de ese presunto complot nacional e internacional es forzar una devaluación. Ahora, ¿usted cree que la Presidenta va a poder cumplir con esa virtual promesa de no devaluar, o la situación lo va a llevar como en enero a tocar fuertemente el tipo de cambio?
Es que no conozco ningún país que devalúa su moneda cuando quiere, todo lo hacen cuando no tienen más remedio que, sobre todo cuando el tipo de cambio lo determina el gobierno, no cuando el tipo de cambio lo determina el mercado. Las devaluaciones vienen por necesidad, por imposición de la realidad, porque no hay más remedio. Así fue en enero pasado, donde 2 o 3 meses antes se había prometido no hacerlo y la realidad lo forzó en aquel momento porque las reservas del Banco Central estaban cayendo en picada a razón de 1.500 millones de dólares por mes. Y yo diría que hoy la situación macroeconómica de Argentina es peor que la de hace un año. O sea, post-devaluación, la inflación ya la alcanzó a la devaluación, así que estamos con el mismo valor real del dólar que hace un año. Las exportaciones están para abajo, las reservas son menores, la inflación ha vuelto a los valores previos o más. Así que estamos en condiciones peores a la previa de la devaluación, así que casi que le cambio la pregunta. Si en aquel momento que estábamos menos peor que hoy, hubo que devaluar, y esta vez también va a haber que ocurrir lo mismo, probablemente se intente hacer una devaluación confusa, una devaluación que al relato le permita decir que no devaluaron. Casi como hoy vio que estamos en default, pero el gobierno dice que no estamos en default. Bueno, van a devaluar sin decir que están en devaluación, no sirve para nada, todo esto es relato irrelevante, pero es probable que la realidad fuerce experimentos cambiarios confusos que en la práctica van a ser como una devaluación. Bueno, aquí nos ha dado una pista Rodolfo Santangelo, un experimento cambiario confuso, como tenemos así un gobierno muy creativo, me suena probable que algo extraño estén tramando. Rodolfo Santangelo, le agradecemos mucho su contacto aquí con Infobae TV. Buenos días.